Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, profesor Hidalgo. Somos el grupo 33 de Mecánica Analítica. Nuestro grupo está conformado por 8 integrantes. El primer nombre es quien les saluda, José Emilio Macías Zambrano. Me voy a encargar de la parte 4.1, 4.2, seguido por mi compañera Elizabeth Fiallos, Exar Mota, Jonathan Jaén, Jordi Merino, Joshua León, Alexandrin Dacochea y Kelvin Hidalgo. Bueno, vamos a avanzar con la siguiente explicación del capítulo número 4, de diagramas de cuerpo rígidos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, dependiendo de cuándo veas este video. Nosotros el día de hoy vamos a hablar sobre el capítulo número 4 de equilibrios de cuerpos rígidos. Tenemos el 4.1 y el 4.2 que va a ser llevado por quien les saluda, Emilio Macías. En el capítulo anterior, vamos a ver un tema, un poco de la introducción. En el capítulo anterior se vio cómo las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo rígido pueden reducir a un sistema de fuerza par en un punto arbitrario. Cuando la fuerza y el par son iguales a cero, las fuerzas externas forman un sistema equivalente a cero y se dice que el cuerpo rígido se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, las condiciones necesarias y suficientes para que el equilibrio de un cuerpo rígido se puedan obtener igualando a cero R y M son las siguientes fórmulas. Esta de aquí. Sumatoria de fuerza igual a cero, sumatoria de M igual a sumatoria de producto crujente R y F igual a cero. Si se descompone cada fuerza y cada momento en sus componentes rectangulares, se puede expresar las condiciones necesarias y suficientes para que el equilibrio de un cuerpo rígido por medio de 6 ecuaciones escalares que se presentan a continuación, que son estas de aquí. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de fuerzas en Z igual a 0, sumatoria del momento en X igual a 0, sumatoria de momento en Y igual a 0, sumatoria de momento en Z igual a 0. Las funciones obtenidas se pueden emplear para determinar fuerzas desconocidas que están aplicadas sobre cuerpos rígidos y reacciones desconocidas ejercidas sobre los puntos de apoyo. Se observa en las ecuaciones que el hecho de las componentes de fuerzas externas en las direcciones X, Y, Z están en equilibrio. Las ecuaciones expresan a su vez un momento donde las fuerzas externas con respecto a los ejes X, Y, Z también están en equilibrio. Por lo tanto, para un cuerpo rígido en equilibrio, el sistema de fuerzas externas no le impartirá un movimiento de traslación ni de rotación al cuerpo en consideración. Para poder escribir las ecuaciones de equilibrio para un cuerpo rígido es esencial identificar primero las fuerzas que actúan sobre dicho cuerpo. Dibujar cómo lo hacemos por medio de un diagrama de cuerpo libre. Bueno, vamos con el 4.2 diagrama de cuerpo libre. Resolver un problema relacionado con el equilibrio de un cuerpo rígido es esencial que se consideren todas las fuerzas que actúan sobre este. Además, es importante excluir las fuerzas que no estén dadas directamente sobre dicho cuerpo, ya que esto puede ser que nuestro cuerpo a examinar o el artefacto que vayamos a examinar se estabilice. Los diagramas de cuerpo libre ya fueron utilizados por nosotros, los utilizamos en el capítulo número 2. Sin embargo, en vista de su importancia para poder resolver problemas de equilibrio, aquí vamos a enseñar los pasos para que puedas realizar tu diagrama de cuerpo libre rígido. Bueno, los pasos son 5 pasos y lo vamos a redactar la siguiente. Bueno, vamos a resumir los 5 pasos. Bueno, tenemos el número 1. Se debe tomar una decisión aceptada en relación a la selección del cuerpo libre. Se debe separar el cuerpo de los demás. El punto número 2, tenemos que todas las fuerzas externas deben indicarse en el diagrama. Esto es muy importante, ya que de acuerdo a eso vamos a realizar el análisis. Tenemos el punto número 3, las magnitudes y direcciones de las fuerzas no debemos olvidarnos, también deben incluir en cada análisis. El punto número 4 dice que las fuerzas desconocidas consisten en las reacciones a través de las cuales el diagrama está en el suelo, separado o solo. Y por último, el diagrama también debe incluir dimensiones del objeto que vamos a analizar. Ahorita vamos a examinar por medio de una fotografía, vamos a ver una fotografía de un tractor, que es esta que está aquí. En este tractor que está aquí podemos analizar
En este tractor que está aquí podemos analizar el diagrama de cuerpo libre del tractor, donde se incluye todas las fuerzas externas que actúan sobre él. Tenemos el peso del tractor, tenemos el peso de la carga, tenemos la fuerza ejercida por el suelo sobre las llantas. Listo. En otro capítulo podremos también ver cómo determinar las fuerzas internas en estructuras, hechas con varias piezas conectadas al mismo tiempo. Bueno, ahorita vamos a pasar un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio realmente bueno para que se pueda entender todo lo que hemos visto hasta el momento. ¿Cómo estamos? Tenemos en este momento, vamos a hacer unos ejercicios para poder identificar lo que estamos hablando sobre el equilibrio del cuerpo rígido. En este momento tenemos aquí una volqueta. Vamos a marcar esta volqueta para poder hacerlo. Aquí. Vamos a trabajar, vamos a separar primero el cuerpo, pues, ¿no? Vamos a trabajar con todo este cuerpo que está aquí. Al camión no le vamos a parar bola, solamente al balde, con la carga. Entonces tenemos lo siguiente. Este balde de la volqueta tiene un peso determinado por la arena. Entonces el peso sabemos que va a ir hacia abajo. Tenemos una fuerza ejercida por este cilindro que va a evitar que se venga el peso hacia abajo, hacia el lado del conductor, y también para ayudarnos a sacar la carga hacia afuera y poder bajar la arena. Entonces, esta fuerza va a ser así. Va a ser ejercida así. Y esta fuerza la vamos a llamar fuerza B. Listo. Pero aquí nos encontramos que tenemos una pequeña bisagra. Esta bisagra va a trabajar como para que la carga no se vaya a venir hacia este costado, pues, ¿no? Y a su vez también esto de aquí va a evitar que esta carga se venga hacia abajo. Bueno, entonces aquí tenemos los componentes en X y Y. Tenemos esta de aquí, va hacia abajo, y la vamos a llamar AY. Y tenemos la otra componente que es en X, que también iría así, y la vamos a llamar AX. Bueno, ahí tenemos hecho nuestro diagrama. En este dibujo tenemos otro dibujo para poder explicar un poquito mejor también. Pero vemos que todas las fuerzas, tanto en X como en Y, están en equilibrio, están en cero. Vamos a examinar el otro dibujo que tenemos acá. Aquí tenemos una palanca. Esta palanca nos dice que la fuerza ejercida hacia el lado izquierdo es de 8 libras, ¿verdad? Entonces, como tenemos esta palanca ejercida a 8 libras y tenemos que estar en equilibrio, y vemos que tenemos aquí una bisagra o un pin, y también tenemos aquí un pequeño apoyo. Como vemos, este apoyo está en el suelo, por ende va a haber una resistencia con el suelo hacia la parte de arriba. Y acá tenemos el pin. Este pin, como vemos, se va a desplazar en Y hacia abajo para que esta fuerza y esta fuerza se puedan anular y estén en equilibrio. Bueno, y aquí tenemos nuestra otra componente en X hacia el lado derecho. Entonces, este de aquí la vamos a llamar A, y esta A, componente en A. Como podemos ver, están en equilibrio las fuerzas y las componentes. Bueno, le doy paso a mi siguiente compañera con su siguiente subtema. Estar lejos del cuerpo libre con una sola incógnita. Las reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. Los apoyos y las conexiones que originan este tipo de reacciones incluyen
pernos sin fricción, articulación o bisagra, superficies rugosas. Estos pueden impedir la traslación de un cuerpo rígido en todas las direcciones, pero lo que no pueden impedir es la rotación del mismo cuerpo rígido con respecto a la conexión. Las reacciones de este grupo involucran dos incógnitas, que usualmente se representan con el eje X y el eje Y, como se puede ver aquí. Los pernos sin fricción, la superficie rugosa, tienen dos incógnitas. La fuerza de dirección desconocida se representan por sus componentes X y Y. Las reacciones equivalentes a una fuerza par, que es el tercer punto de apoyo. Las reacciones equivalentes a una fuerza y un par, estas reacciones se originan por apoyos fijos, los cuales se oponen a cualquier movimiento del cuerpo libre. Por lo tanto, los restringen por completo. Los soportes fijos que producen fuerza sobre toda su superficie de contacto. Sin embargo, estas fuerzas forman un sistema que puede reducir las fuerzas y un par. Las reacciones de este grupo involucran tres tipos de incógnitas, las cuales consisten en las dos componentes de la fuerza y el momento del par. Aquí se ve en apoyo o conexión el apoyo fijo y está el número de incógnitas, que son 3, que serían los componentes de la fuerza, los componentes en X y Y de la fuerza, y el movimiento que hace, o también llamado el momento del par. Gracias. Mi tema a exponer es el equilibrio en dos dimensiones, reacciones en los puntos de apoyo y conexiones en una estructura bidimensional. Las reacciones necesarias para mantener a la estructura en la misma posición también estarán contenidas en el mismo plano. Las reacciones ejercidas sobre una estructura bidimensional pueden estar divididas en tres grupos que corresponden a los tres tipos de apoyo, puntos de apoyo o conexiones. Los tipos de apoyo, los puntos de acciones o conexiones. Reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Reacciones equivalentes a una fuerza de magnitud y dirección desconocida. Reacciones equivalentes a una fuerza y un par. Reacciones equivalentes a una fuerza con una línea de acción conocida. Los apoyos y las conexiones que originan las reacciones de este tipo incluyen los rodillos, los balancines, las superficies sin fricciones, los eslabones, los cables cortos, collarines y barras sin fricción, y pernos sin fricción en las ranuras lisas. Cada uno de estos tipos de apoyos y conexiones pueden impedir el movimiento en una sola dirección. Cada una de estas reacciones involucran una sola incógnita, es decir, la magnitud de la reacción. Para los casos de las reacciones deben ser como se muestra en la figura, es decir, el sentido de la reacción debe ser, un ejemplo, los rodillos o patines, pueden ser las fuerzas, las superficies sin fricción, los rodillos o patines y balancines. Su fuerza con línea de acción conocida debe ir hacia el cuerpo libre. Los cables cortos, el eslabón, es un número de incógnitas y la fuerza con línea de acción conocida debe ir lejos del cuerpo libre. El collarín sobre una barra sin fricción, pernos sin fricción en una ranura lisa,
su fuerza de línea de acción desconocida debe estar lejos del cuerpo libre con una sola incógnita. Las reacciones equivalentes a un... Hola, ¿qué tal? Soy Exar Lamota, estudiante de Mecánica Analítica del curso 3.3. A continuación voy a exponer un tema que se me otorgó, el cual es el equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Equilibrio de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Las condiciones establecidas en la sección 4.1 para el equilibrio de un cuerpo rígido se vuelven más simples para casos de estructuras bidimensionales. Al seleccionar a los ejes X y Y en el plano de la estructura, se obtiene que fuerza en el eje Z es igual a 0, momentos en X y momentos en Y es igual a 0, y momentos en Z es igual a momento, para cada una de las fuerzas aplicadas sobre la estructura. Por tanto, las 6 ecuaciones de equilibrio derivadas a la sección 4.1 se reducen a sumatoria de fuerzas es igual a 0 y sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de momentos va a ser también igual a 0. Y las 3 identidades triviales de 0 igual a 0. Como se debe cumplir que sumatoria de momentos es igual a 0, sin importar el origen, se puede escribir las ecuaciones de equilibrio para una estructura bidimensional en la forma más general. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0, y sumatoria de momentos en A va a ser igual a 0, donde A es cualquier punto en el plano de la estructura. Las 3 ecuaciones obtenidas pueden resolver máximo 3 de 3 incógnitas. En las secciones anteriores se vio que las fuerzas desconocidas incluyen reacciones y que el número de incógnitas correspondiente a una reacción depende del tipo de apoyo o conexión que origina dicha reacción. Como se hizo referencia en la sección, se observa que las ecuaciones de equilibrio pueden ser empleadas para determinar las reacciones asociadas con rodillos y un cable, un apoyo fijo o un rodillo y un perno en un orificio ajustado, etc. Observen la figura que tenemos aquí, en la cual la armadura mostrada está sometida a las fuerzas P, Q y S. La armadura se obtiene en su lugar por medio de un perno en A y un rodillo en B. El perno impide que el punto A se mueva ejerciendo una fuerza sobre la armadura, que se puede descomponer en las componentes AX y AY. Por su parte, el rodillo impide que la armadura rote con respecto a ejerciendo una fuerza vertical en B. A continuación, voy a explicarles un pequeño ejercicio de equilibrios de un cuerpo rígido en dos dimensiones. Se nos dice, para la viga y las cargas mostradas, determine el rango de valores de W para los que la magnitud del par en D no exceda 40 libras de pie. Procedemos a hacer el diagrama del cuerpo libre, identificando las diferentes fuerzas que están actuando. Tenemos que en el punto A hay una fuerza de 40 libras. En el punto C hay una fuerza de 40 libras. Si analizamos el cable, la tensión en el cable es igual al contrapeso W, que es el que nos están solicitando. El rango de valores de W. La tensión es ese valor W que nos están solicitando, dividido hacia arriba en el punto B. Y en el punto D tenemos dos reacciones, una en X y una en Y. Y también tenemos un momento en el sentido antihorario. Entonces, nos están solicitando un rango de valores W, para los cuales la magnitud del par en D no exceda 40 libras de pie. Lo que quiere decir que ese momento en D máximo, su máximo valor es de 40 libras por pie.
pero puede ser en el sentido antihorario y en el sentido horario. Es decir, ese otro caso sería el que estamos mostrando en la figura de ahí, de la derecha. Entonces, comenzamos a resolver lo que es el momento en D. Para el momento en D, ponemos lo que son 8 por 40, que es la fuerza A, más 4 por 40, menos 5, que es la fuerza W, más el momento en D. Resumiendo eso, nos queda 320 más 160, menos 5W más 40 igual a 0. Resolviendo eso de ahí, nos va a quedar que W es de 104 libras. Para el otro caso, cuando el momento es en sentido horario, si hacemos sumatoria de momentos en D es igual a 0, la ecuación queda igual. La diferencia está en el momento en D, puesto que el momento en D es negativo. Realizando las operaciones, obtenemos que W es igual a 88 libras. Si consideramos el momento en D positivo, es decir, en sentido antihorario, W es 104 libras. Y si consideramos el momento en D en el sentido horario, W va a ser a 88 libras. Quiere decir que el valor de W va a estar comprendido entre 88 libras y 104 libras. Muchas gracias. Este fue el ejercicio que aplicamos. Mi nombre es Jonathan Jael. Continuando con la exposición, me toca lo que es el capítulo 4 de equilibrio de cuerpos rígidos, lo que es el literal 4.5, reacciones estáticas indeterminadas y restricciones parciales. El equilibrio de cuerpos rígidos es un pequeño concepto, más que todo, es la situación en la cual las fuerzas externas que actúan sobre el cuerpo rígido forman un sistema equivalente a cero. ¿Qué nos quiere decir eso? Que el cuerpo se encuentra completamente en equilibrio y no va a estar afectado por ninguna fuerza externa, o sea, no debería estar afectado por ninguna fuerza externa. Se dispone de cada una de las fuerzas y cada uno de los momentos, los componentes rectangulares, y se expresan de las condiciones necesarias del equilibrio para un cuerpo rígido a través de una ecuación a continuación. Tenemos la sumatoria de fuerzas en el X, en lo que es X, en lo que es Y y en lo que es Z, y me faltó colocar aquí la sumatoria de los momentos, que igualmente deben ser a los momentos en X, en Y y Z, son equivalentes a 0. A continuación tenemos un pequeño problema para poder explicarlo un poco mejor. Tenemos aquí el ejemplo de la grúa. Una grúa nos dice que una grúa tiene una masa de 1000 kilogramos y se usa para levantar una caja de 2400 kilogramos. La grúa se mantiene en su lugar por medio de unos pernos en A y en un balancín en B. El centro de gravedad de la grúa está ubicado en punto G, como nos muestra en el gráfico. Y nos pide determinar las componentes de las reacciones en A y en B, o sea, los componentes sobre los pernos, el perno A y el perno B. Como vemos en el ejercicio, nos están dando los datos que en la separación entre ambos pernos es de 1.5 metros, y a partir de ambos pernos hasta el centro de gravedad tenemos 2 metros, y con respecto a la caja que tiene que soportar, están a 4 metros. Bueno, una vez identificados los datos que nos dan, pasamos a realizar el ejercicio. Lo colocamos el dibujo y realizamos un diagrama de cuerpo libre para poder ubicar mucho mejor lo que son las fuerzas que están interactuando en todo el gráfico. Tanto fuerzas como el momento en los que vamos a necesitar, que son los que están actuando en los pernos, en el perno y en el balancín. Como nos dice aquí, se dibuja el diagrama de cuerpo libre y se multiplica la masa y la masa de la grúa y de la caja, debido a que ambos funcionan con el peso y estas van a estar siempre atraídas hacia el centro de la Tierra con gravedad de 9.8.
haciendo total una sumatoria de ambos pesos para obtener un resultado general de ambos. Y 23.500 newton que vendría a ser el resultante. La reacción en el perno A es la fuerza con dirección desconocida, que no lo sabemos, pero la graficamos en nuestro diagrama de cuerpo libre con dirección hacia el sentido de las X positivas, tomando en cuenta los signos del plano cartesiano para asumir las direcciones que aún conocemos, pero mediante haciendo el desarrollo del ejercicio lo vamos a ir determinando. La reacción en el balancín, que es perpendicular a la base, por lo tanto dicha reacción es horizontal, eso ya lo sabemos, como lo podemos ver, que la reacción tiene que ser perpendicular aquí a la base, pero no sabemos si va hacia la derecha o hacia la izquierda con resultado positivo o negativo. Pasamos a hacer lo que es la determinación del B. Se expresa la suma de momentos en las fuerzas externas con respecto al punto A, que es igual a 0, porque tenemos conocimiento de los momentos, explicamos que al tratarse de cuerpos rígidos se encuentran en equilibrio. Pues la ecuación que se obtiene no contiene a A' las componentes en AX ni a Y, puesto que son momentos con respecto a, y aquí estamos haciendo lo que es con respecto a B, y estas también son iguales a 0. Si se multiplica la longitud de cada fuerza por la distancia perpendicular a partir del punto A, se escribe entonces que tenemos la sumatoria de los momentos igual a 0, donde tenemos que la dirección B se la multiplica por la distancia que hay entre ambos puntos, entre A y B, que tenemos 1.5, menos la ejerción de la gravedad por la distancia que hay entre el centro de la gravedad del cuerpo, menos el peso total con la distancia total que hay hasta la caja. Esto es igual a 0. Entonces, realizando la operación, nos da que el sentido es 107.1 kilogramos y nos muestra como tal cual como lo habíamos expresado en el diagrama de cuerpo libre, que tenemos ese sentido hacia la derecha con X positiva. Ahora pasemos a hacer lo que es la determinación de AX. La magnitud en AX se determina de la suma de las componentes horizontales en todas las fuerzas externas, las cuales nuevamente se encuentran a 0 porque está el sistema en equilibrio. Se la considera como X positiva, tomando como referencia el plano cartesiano para darle una dirección antes de hallar el resultado total. Entonces tenemos que AX más la anterior componente hallada, B, es igual a 0, donde pasamos a reemplazar y nos da que AX es el otro sentido, vendría a dar menos 107.1 kilonewton, y esto nos quiere decir que está opuesto al sentido que le habíamos dado originalmente. Quiere decir que AX vendría a dar hacia el otro lado. Entonces ahora tenemos que ir a la determinación en AY. La suma de las componentes verticales deben de ser iguales a 0. Entonces tenemos que AY es igual a menos 9.8 debido a que el sentido de la gravedad hacia abajo, menos los 2.5 que es el peso de la caja, que es igual a 0. Entonces, reemplazando, hacemos la respectiva suma y nos queda que AY es igual a menos 333.3 kilonewton. Y ahora eso quiere decir que esa sí nos da, como habíamos visto en nuestro diagrama, y que sumando vectorialmente los componentes AX y AY, se encuentra que la reacción A, haciéndolo por trigonometría, es igual a 122.2 kilonewton y sacamos el ángulo de trigonometría, nos genera 7.3 grados. Entonces, la comprobación de los valores. Los valores obtenidos para la reacción se pueden comprobar recordando que la suma de las componentes totales de las expresiones son con respecto a cualquier punto debe ser igual a 0, debido a que es un cuerpo rígido y se encuentra en equilibrio. Por lo tanto, se considera el punto B, se escribe que tenemos la sumatoria del momento de B es igual a menos el peso por la distancia que hay entre ambos hasta el centro de gravedad, menos el peso de la caja con respecto a la distancia que hay hasta la caja, menos la fuerza que ejerce en el peso contra la distancia que hay entre los pernos.
y esto nos da igual a 0. Listo. Pasando a mi siguiente compañero, luego con la exposición. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joshua León y yo les voy a hablar sobre el equilibrio de un cuerpo sujeto a dos fuerzas. Los elementos de dos fuerzas, como lo indica su nombre, un elemento de dos fuerzas tiene fuerzas aplicadas en solo 2 puntos sobre el elemento. El eslabón AB del cucharón de la retroexcavadora es un ejemplo típico de un elemento de dos fuerzas, ya que está conectado mediante pasadores en sus extremos y si no se toma en cuenta su peso, ninguna otra fuerza actúa sobre este elemento. Aquí nos fijamos en la imagen cómo va sujeto por el pasador la fuerza A y la fuerza B. Considérese una placa en ángulo sujeta a dos fuerzas, fuerza 1 y fuerza 2, que actúan respectivamente en A y B. Eso nos dice la figura A. Están sujetas a dos fuerzas que actúan respectivamente en A y B. Y en cambio en la figura B nos dice que si la placa está en equilibrio, la suma de los momentos de fuerza 1 y fuerza 2 con respecto a cualquier eje debe ser igual a 0. Primero se suman momentos con respecto a, como obviamente el momento de la fuerza 1 es igual a 0. El momento de la fuerza 2 también debe ser igual a 0. Y la línea de acción de la fuerza 2 debe pasar a través de A. Y en la figura C nos dice que en forma similar, sumando momentos con respecto a B, se demuestra que la línea de acción de la fuerza 1 debe pasar a través de B. Por tanto, ambas fuerzas tienen la misma línea de acción, que resulta ser la línea AB. A partir de cualquiera de las ecuaciones, Fx es igual a 0 y Fy es igual a 0, se observa que las fuerzas también deben tener la misma magnitud, pero sentidos opuestos. Si varias fuerzas actúan en dos puntos A y B, las fuerzas que actúan en A pueden ser reemplazadas por su resultante, F1, y las B pueden reemplazarse por su resultante F2. Por tanto, en una forma más general, un cuerpo sujeto a dos fuerzas puede definirse como un cuerpo rígido sujeto a fuerzas que actúan únicamente en dos puntos. Entonces, las resultantes F1 y F2 deben tener la misma magnitud, la misma línea de acción y sentidos opuestos. En el estudio de estructuras, marcos y máquinas se verá que saber identificar los cuerpos sometidos a la acción de dos fuerzas simplifica la solución de ciertos problemas. Ahorita nos vamos con un ejemplo que nos dice que determinemos el momento de cada fuerza con respecto al perno localizado en A. Considere que la fuerza B es igual a 40 libras y la fuerza C es igual a 50 libras. Aquí empezamos primero a descomponer las fuerzas. Descomponemos la fuerza B y la fuerza C. Con eso sacamos el momento de C con A, que es igual a la sumatoria de fuerzas por la distancia. Dicho eso, nos queda igual a la fuerza Cx por 0 más la fuerza Cy multiplicado por 325, que sale de la sumatoria de 2.5 más 0.75 pies. Entonces, reemplazando, nos queda que es igual a 50 libras seno de 30 por 0 más 50 libras coseno de 30 por 3.25 pies. Multiplicando, eso nos da igual a 140.73 libras por pies. Y ahora sacando el momento de B, que es igual a la fuerza Bx por 0 más la fuerza By por 2.5 pies.
Reemplazando nos da igual a 40 libras seno de 25 por 0 más 40 libras coseno de 25 por 2.5 pies. Multiplicando nos da igual a 90.63 libras por pie. Y ahí está el resultado, porque nos pide el momento de cada fuerza. Tenemos el momento de C y el momento de B. Otro ejercicio nos dice que si la fuerza B es igual a 30 libras y la fuerza C es igual a 45 libras, determine el momento resultante con respecto al perno localizado en A. El momento resultante es igual a la sumatoria de todos los momentos. O sea, vamos a sacar el momento de cada fuerza y lo vamos a sumar. Entonces nos queda que el momento resultante es igual al Fcx por 0 más Fcy por 3.25 pies más la fuerza Bx por 0 más la fuerza By por 2.5. Reemplazando y sumando, el momento resultante nos va a dar igual a 194.63 libras por pie. Y ese es el resultado de este ejercicio. Muchas gracias. Bien, a continuación daré una exposición sobre lo que es el equilibrio de un cuerpo sometido a tres fuerzas. Como tenemos en la presente gráfica, tenemos que esto es un cuerpo rígido sobre el que actúan tres fuerzas, o dicho de una manera más general, un cuerpo rígido sometido a fuerzas que actúan solo en tres puntos. Considerando un cuerpo bajo un sistema de fuerzas que pueden reducirse a tres fuerzas, que actúan respectivamente en los puntos A, B y C. A continuación, se quiere demostrar que si el cuerpo está en equilibrio, las líneas de acción de las tres fuerzas serán concurrentes o paralelas. Como el cuerpo rígido está en equilibrio, la suma de los momentos de la fuerza 1, 2 y 3 con respecto a cualquier eje debe ser igual a 0. Bien, entonces, suponiendo que las líneas de acción de la fuerza 1 y 2, intersecan o llegan a chocar, a unirse, estas formarán un eje que denominaremos como el punto D. Listo. Entonces, si se suman los momentos con respecto a D, como los momentos de la fuerza 1 y la fuerza 2 serían con respecto al punto D, estos deben ser iguales a 0. Entonces, el momento de la fuerza 3 con respecto a D también debería ser igual a 0, como lo tenemos en la gráfica de abajo. Entonces, el momento de la fuerza 3 con respecto a D también será igual a 0 y la línea de acción de la fuerza 3 debe pasar a través del punto D. Por tanto, las tres líneas de acción son concurrentes. La única excepción se da cuando ninguna de las líneas de acción se interseca. Entonces, dichas líneas serían paralelas. Luego tenemos que, para los problemas relacionados que vayamos a solucionar, se pueden resolver por medio de esta propiedad que acabamos de hablar, en la cual se puede utilizar métodos gráficos o matemáticos a partir de relaciones trigonométricas o geométricas simples. Bien, luego tenemos que para la resolución de un ejercicio de un cuerpo sujeto a tres fuerzas, se tiene que las resultantes de las fuerzas que actúan en cada uno de estos puntos deben ser concurrentes o paralelas. Para resolver un problema que involucra un cuerpo sujeto a tres fuerzas concurrentes, es primordial que se dibuje un diagrama de cuerpo libre, de tal forma que podremos llegar a inspeccionar si las fuerzas son concurrentes o paralelas. Entonces, podremos hacer uso de la geometría que nos permita solucionar el ejercicio a través del método del triángulo de las fuerzas. Bien, entonces, teniendo en cuenta la teoría,
vamos a resolver el siguiente ejercicio, el cual nos dice determinar las reacciones en A y B cuando la distancia de A a B es igual a 180 milímetros y la distancia de B a C es igual a 240 milímetros. Vemos que en el ejercicio nos dan una fuerza aplicada en el punto C que es igual a 300 newtons. Ahora, según la teoría, nos dice que es primordial que nosotros saquemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces, teniendo el diagrama, vamos a ubicar las reacciones del punto A y del punto B. Para el punto A, la reacción que va a tener será hacia el eje Y positivo, es decir, de manera vertical hacia arriba. Y para el eje B, su reacción será de manera inclinada, que va a intersectar con las líneas de acción del punto A y del punto C. Entonces, teniendo lo siguiente. La línea de acción del punto B y la línea de acción del punto C. Y con esto tendríamos nuestro punto D, o podríamos decir nuestro punto eje con el cual nuestro sistema estaría en equilibrio. Esto de aquí. Listo. Teniendo esto en cuenta, podremos seguir trabajando con la resolución del ejercicio. Ahora, sabemos que se nos está formando un pequeño triángulo rectángulo, donde este ángulo de aquí será igual a 90 grados. Entonces, como el ejercicio ya nos está dando la vertical y la horizontal, con estas dos podemos trabajar y sacar el ángulo de esta parte de acá. Entonces, podríamos aplicar la tangente del ángulo que va a ser igual a 240 sobre 180. Despejando, vamos a tener el ángulo que es igual a tangente a la menos 1 o tangente a la inversa, que nos dará un ángulo de 53,13 grados. Ahora, para sacar las reacciones en A y en B, podemos aplicar un método fácil que será la ley del seno. Listo, entonces, despejando A, vamos a tener que seno de 53,13 por 300 newtons sobre el seno de 36,87, el cual se lo saca simplemente al sumar y restar 90 grados menos 180, nos dará 53,13 para beta. Entonces, teniendo esto en cuenta, podremos sacar la reacción en A y despejando la ley del seno, sacamos la reacción en B. Entonces, al tener reacción en A, reacción en B, hemos llegado a la conclusión del ejercicio. Equilibrio de un cuerpo rígido en 3 dimensiones. A continuación, un ejemplo. Un cartel de densidad uniforme posee dimensiones de 8 pies por 5 pies y pesa 270 libras. Está apoyado por una rótula en A y por 2 cables. Determina la tensión en cada cable. Si nos dice que tiene una densidad uniforme es porque podemos colocar su peso en el centro de gravedad. Tenemos también estos cables que están ejerciendo una fuerza de tensión con el cuerpo. Y también nos dice que la tensión es una rótula y al ser una rótula tendríamos 3 componentes de fuerza en la reacción. Lo que nos pide es la tensión en cada cable. Lo primero que tendríamos que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Como habíamos dicho, ubicamos las fuerzas en el centroide del cartel, con dirección hacia menos J porque está hacia abajo. También tenemos los 3 componentes, AX, AY y AZ. Muy bien, ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Luego deberíamos plantearnos una ecuación donde yo pueda usar las incógnitas. Entonces, analizando el problema, lo más conveniente sería usar sumatoria de momentos en A. Para poder trabajar con las tensiones no conocemos el módulo, sin embargo sí conozco la dirección y sentido. Esto porque conocemos la geometría del problema y porque conocemos el punto de inicio y de partida de los cables.
Por lo tanto, se podría decir que conocemos los vectores unitarios de la fuerza de tensión. Porque comparten los mismos cables BD y EC. Por lo tanto, vamos a hallar primero los vectores BD y S. BD. En el vector BD tenemos que el eje X es menos 8 pies y el eje Y es más 4 pies, mientras que el eje Z es menos 8 pies. En el vector S tenemos que X es menos 6 pies, Y es más 3 pies y el eje Z es más 2 pies. Muy bien. Luego obtengo el módulo como la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados y se obtiene el módulo en BD es igual a 12 pies y en el vector S es igual a 7 pies. Si se obtiene para hallar el vector unitario en BD y el vector unitario en S, se tiene que dividir el vector entre su módulo y en forma se obtienen los vectores unitarios BD y S. Muy bien, una vez que obtengo estos vectores unitarios, procedemos a utilizar la fórmula de sumatoria de momentos en A. ¿Qué nos dice la sumatoria de momentos en A? Nos dice que la sumatoria de momentos en A es igual a la sumatoria de R por F igual a 0. Entonces, ¿qué fuerzas están haciendo momentos en A? La tensión BD está haciendo momento. Como se halla el momento de esta tensión con respecto al punto A, pues se traza un vector desde A hasta B, D. Aquí tendríamos el vector R para la tensión. Entonces sí, se observa que este vector tiene 8 pies en el eje X, es decir, la tensión es igual al módulo por el vector unitario que acabamos de hallar, más otra fuerza que hace momento en la tensión, que hace momento es la tensión S. R vendría a ser desde el punto A hasta S. Entonces sería 6 pies por el módulo por el vector unitario más otra fuerza que hace momento vendría a ser el peso. Es decir, 4 pies por 270 libras igual 0. Hacemos la operación recordando también que I por I, por ejemplo, es 0 y I por J es igual a K y I por K es igual a menos J. Entonces, recordando estas operaciones para poder recordar cómo se realiza la multiplicación, es que obtenemos estos valores de la tensión. La tensión en TB va a valer 101.3 libras y la tensión en S va a valer 315 libras. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Kelvin Hidalgo y voy a continuar con la exposición. Mi tema para esta exposición es el siguiente. Lo que son las reacciones en puntos de apoyo y conexiones para una estructura tridimensional. En este caso nos dice que es una estructura tridimensional las reacciones que abarcan desde una sola fuerza y dirección conocida que ejerce una superficie sin fricción hasta un sistema fuerza par ejercido por un apoyo fijo. Por tanto, en los problemas que involucren el equilibrio de una estructura tridimensional puede existir entre 1 y 6 incógnitas asociadas con la reacción correspondiente a cada apoyo o conexión. En la figura que se muestra a continuación, que ya veremos, hay varios tipos de apoyos y conexiones con sus respectivas reacciones. Una forma sencilla de determinar tanto el tiempo de reacción correspondiente a un apoyo o conexión dado,
Como el número de incógnitas involucradas consiste en establecer cuáles de los 6 movimientos fundamentales traslación a las direcciones X, Y y Z y rotación con respecto a los ejes X, Y y Z están permitidos y cuáles de estos movimientos están restringidos. Entonces en esta imagen nos indica, podemos ver cuando es una bola, una superficie sin fricción, podemos ver la fuerza hacia dónde está dirigida, una fuerza con línea de acción conocida, una incógnita con cable, fuerza con línea de acción conocida, una incógnita, podemos ver un rodillo sobre una superficie gruesa, una rueda sobre riel, dos componentes de fuerza, superficie rugosa, rótula, bola y cuenca, que tiene 3 componentes de fuerza, una junta unión universal, tenemos 3 componentes de fuerza y un par, apoyo fijo y empotramiento, tiene 3 componentes de una fuerza y 3 pares que hacen el momento en cada eje. Tenemos una bisagra y un conijete que soportan carga radial únicamente, 2 componentes de fuerza y 2 pares, podemos ver como nos muestran la imagen. Dice, tenemos también un pasador y ménsula, una bisagra y cojinete que soporta empuje axial y carga radial. Podemos ver que tenemos 3 acciones en los 3 ejes y 2 momentos en 2 de sus ejes. Entonces, ya explicado lo siguiente, procederemos a explicar un ejercicio de aplicación. Entonces podemos ver que nos dice este ejercicio, nos muestra el sistema y nos dice que una carga de 450 libras está colgada de la esquina C de un tramo rígido de tubería ABCD, en ese tramo que ha sido doblado como se muestra en la figura. El tubo está apoyado por medio de rótulos A y D, las cuales están unidas respectivamente al piso y a la pared vertical por un cable que está unido al punto medio E de la porción BC del tubo y al punto G en la pared. Determine A. Debe estar ubicado en el punto G si la tensión del cable debe ser mínima y B, el valor mínimo correspondiente a la tensión. Entonces, vemos cómo es la solución. Diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre del tubo incluye la carga o el peso de menos 450 libras en el eje J, que es el eje de la Y, las reacciones y D. Entonces nos indica todo cómo se deben en cada fuerza, cómo se hacen las líneas de acción. Pues lo primero que hacemos es una sumatoria de momentos en el tramo AD, que es igual a 0. Hacemos la fuerza AE, producto punto con T, más AC con el producto punto del peso, ¿no? Entonces, el segundo término de la ecuación uno se puede calcular como el siguiente. Vamos a ver aquí que hacemos producto punto entre la fuerza C y el peso, despejamos y encontramos lo que nos está encontrando en este caso es las componentes acá, componentes unitarias, y lo que nos está solicitando. Sustituyendo el valor obtenido de la ecuación 1, se escribe que la fuerza E, producto cruz con T, con la tensión, es menos 180 libras por Ft. Valor mínimo de la tensión, recordando la propiedad conmutativa para los productos triples escalares, se vuelve a escribir la ecuación 2 de la siguiente forma. Entonces nos dice que la tensión es el producto cruz entre la fuerza o el tramo AE, menos 180 libras Ft, la cual demuestra que la proyección de la tensión sobre el vector cruz AE es una constante. Se concluye que la tensión es mínima cuando es paralela al vector. O sea, podemos ver cómo se descompone, hacemos el producto cruz entre esta fuerza y nos da sus componentes en IJK, que es X, Y, Z. Como el vector unitario correspondiente es 2/3 I menos 1/3 J más 2/3 K, se escribe que la tensión mínima es igual a la tensión por sus componentes unitarias. Al sustituir la tensión y A, producto cruz de esta fuerza a la ecuación 3 y calcular productos puntos, se obtiene que 6T es igual a menos 800 y por tanto la tensión es igual a menos 300. Al llevar este valor a la ecuación 4, se obtiene que la tensión mínima es igual a menos 200 I más 100J menos 200K. O sea, la tensión mínima es 300 libras. La ubicación de G es como el vector eje y la fuerza T mínima tienen la misma dirección, sus componentes deben ser proporcionales, respetando las coordenadas de G
con x y 0 se escribe que menos x menos 6 sobre menos 200 y menos 12 sobre 100 es igual a 0 menos 6 sobre menos 200. Entonces tenemos que x es igual a 0 y tenemos que y es igual a 15 RT. Bueno, eso sería todo de mi parte. Espero haya sido lo más claro posible. Muchísimas gracias por su atención.